Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre dos temas, que es la innovación y el emprendimiento. Cuando hablamos de innovación, hablamos de un proceso para poder crear y desarrollar ya sea un producto, un servicio o procesos que generan valor para las personas, ¿no? En las fases que hay para este proceso de innovación son cuatro, que es la idea, el concepto, la solución y el mercado. Las claves para implementar un proceso de innovación está en identificar el problema. Después que identificamos el problema, vemos se detecta, o sea, las oportunidades que va a tener en el mercado, se desarrollan estas ideas, se forman equipos multidisciplinarios para poder luego crear prototipos, ¿no?, de las posibles soluciones para estos problemas y promueve la cultura de innovación. Ahora, cuando hablamos de el emprendimiento es un esfuerzo que hace una persona o un grupo de personas para poder llevar a cabo e impulsar un proyecto, puede ser también un negocio o una empresa, o una solución también puede ser una solución innovadora. Los pasos que encontrar una necesidad, desarrollarla también, o desarrollar un plan de negocio para esta necesidad. También se puede encontrar, luego de encontrar las necesidades, después del plan de negocio, se encuentra primero el financiamiento, se forma también el equipo y se lanza el negocio, ¿no? Y después que se lanza el negocio ya se empieza a crecer con ese negocio. Los tipos de emprendimiento, hay varios tipos de emprendimiento: el emprendimiento pequeño, el emprendimiento escalable, el emprendimiento social, el emprendimiento espejo o imitación, el emprendimiento oportunista y el emprendimiento incubador. Cuando hablamos del descubrimiento del cliente, estamos hablando descubrir, ¿no?, lo que el cliente, las necesidades del cliente. La validación del cliente, cuando hablamos de validación del cliente, estamos hablando de las soluciones que les vamos a dar y hacemos una hipótesis también. Después también tenemos la creación de los clientes, que es ya cuando aparecen las primeras ventas. La creación de una nueva campaña, que esto va a permitir que el negocio empiece a crecer, ¿no? A crecer las operaciones, a crecer en ventas. En este caso tenemos la identificación del problema. ¿Qué es lo que vamos a ver en la identificación del problema? Es qué es lo que está sucediendo, qué está pasando en algunas áreas que están teniendo problemas. Luego tenemos el análisis del problema, en el cual vamos a analizar cuáles son los problemas, las características del problema, recolectar datos, información para poder saber exactamente a qué estamos llegando. Luego tenemos lo que es la generación de soluciones. Esta generación de soluciones conlleva a una lluvia de ideas, de repente, con el mismo personal del área que se está teniendo problemas, para poder fortalecer los obstáculos y que ellos puedan brindar también su idea de cómo se puede corregir esto. Luego tenemos lo que es la comunicación para la ejecución. La comunicación hacia el personal, hacia el área que es el problema que está teniendo estos problemas, comunicarle, expresarle cuáles nuestras soluciones, ¿no? Luego viene lo que es la elección de la alternativa. Esta elección de la alternativa es buscar soluciones para lograr poder salir adelante ante algún problema que se está generando, ¿no? El compromiso del mismo personal, de las áreas, del área de producción o del área en que se esté generando este problema. También tenemos una forma de reconocer cuáles son el problema base en una empresa, en un emprendimiento. Es una de lo que se usa normalmente es el árbol del problema. En este árbol lo que vamos a observar es, uno, es ver cuál es el problema central que se tiene en una empresa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Digámoslo que es en una empresa de ventas de productos y que tenemos muchos clientes que se están quejando a consecuencia de los productos, de delivery o algo así. Luego pasamos a la raíz. ¿Cuál es la raíz? De repente la raíz es que el área de delivery se demora mucho, que los productos llegan en mal estado. Entonces tenemos que saber cuál es el problema, la raíz del problema. Y como tercer punto es el efecto que causa el problema central. ¿Qué causa? Que baje la cantidad de ventas, que baje la cantidad de clientes, que el cliente prefiera irse a la competencia, ¿no? Este es
el problema de la identificación de problemas. ¿Cómo podemos identificar un problema? Estas son las pautas que tenemos. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el arquetipo de clientes. ¿Para qué sirve esta herramienta? Esta herramienta sirve para poder identificar las características principales de nuestros potenciales clientes, ya sean como las características más importantes como el estado civil, la edad. También podemos ver sus ocupaciones, los intereses que ellos quieren, su estilo de vida y sus valores. También les voy a hablar sobre una hipótesis cliente-problema. Un ejemplo. Un ejemplo sería el caso de Nicole. Nicole vive a las afueras de Lima. Ella quiere conseguir un trabajo que esté cerca a donde ella vive, porque ella no tiene ningún vehículo para poder movilizarse y llegar al centro de Lima o al norte de Lima, al sur de Lima. Ahora, el problema sería que ella no tiene vehículo para poder movilizarse y como vive lejos y a las afueras de Lima, el problema es ese, que ella está buscando un trabajo que quede cerca a su hogar para poder estar bien y segura. Una vez que tenemos nuestra hipótesis o nuestras hipótesis planteadas de acuerdo a las problemáticas establecidas, tenemos que inferir cómo es que vamos a hacer la validación de nuestras hipótesis. Para lo cual, dentro de los temas vistos en clases, se habló en particular del diseño del experimento de validación de hipótesis, el cual constaba de 3 experimentos, siendo el interactuar, el observar y el vivenciar. Interactuar. Mediante este experimento buscamos que nuestro cliente nos cuente con mucha sinceridad cómo y cuánto es lo que le afecta el problema que hemos identificado para satisfacer esta necesidad. Para esto, debemos tener en cuenta los pasos vistos anteriormente, como nuestros entrevistados deben corresponder al arquetipo de clientes que hemos identificado. Debemos permitirles que se explayen libremente, es decir, nosotros no debemos influir en la orientación de sus respuestas. Debemos tomar registro de todas las emociones que se presenten a lo largo del desarrollo de las preguntas. Debemos recordar que el escuchar es clave para fidelizar a nuestros clientes. Las pautas. Debemos hacer un guión. Evitar hacer las preguntas cerradas, es decir, aquellos que tengan una afirmación o una negación solamente. Hacer preguntas abiertas, como por ejemplo, cuéntame sobre la última vez que usaste este producto o qué tan a menudo te pasa que. Buscar en todo momento la honestidad extrema de nuestros clientes. Profundizar en las preguntas. Hacer la repregunta o volver a hacer la misma pregunta. El segundo experimento es el observar. Observar va más allá de un simple mirar. Es mirar, pero de manera crítica, frente a las necesidades y problemas de nuestro cliente, sin interferir en el comportamiento de estos. Como por ejemplo, cuando nos mostraron el experimento social de que una persona no podía participar de un concurso o de un sorteo, puesto que ésta era de otra nacionalidad. El observar nos va a permitir descubrir todo aquello que nuestros clientes no nos están diciendo, es decir, descubrir los famosos insights o las verdades ocultas de nuestros clientes. El tercer experimento es el vivenciar, es decir, vivir en carne propia, o conocido también como la empatía, el cual es ponerte en el lugar o los zapatos de la otra persona para experimentar lo mismo. Es una conexión emocional, como por ejemplo viajar y conocer nuevos lugares, participar en eventos. Esto nos va a permitir comprobar tanto lo que nos están diciendo nuestros clientes como sacar una propia perspectiva a nivel personal. Finalmente viene el análisis de los resultados. Se debe hacer una recopilación de todo lo que hemos aprendido a lo largo del proceso, los descubrimientos inesperados, los aprendizajes que contradicen lo que pensábamos inicialmente, así como también los conceptos que reafirman nuestras ideas. Para cada experimento realizado, identificar si este valida o no la hipótesis. Se debe determinar la proporción. Si es más del 60%, la hipótesis será como válida, pero si es menos del 60%, entonces se deberá reformular la hipótesis, pero esta vez debemos incorporar todo lo que hemos aprendido a lo largo de la experimentación.